cuando la madre de Julia entra en un proceso de profunda depresión, la niña asume toda la responsabilidad del cuidado, a pesar de que solo es una adolescente. Y esto conduce a una soledad extrema y a una caída en el rendimiento escolar. ¿Quién le lanzará el salvavidas a esta chica? Hola, bienvenido a nuestro canal Historias de Concha. Y la historia de hoy se llama Luz más allá de las tinieblas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El sol comenzaba a ponerse en el pequeño pueblo donde Julia creció. Recordó los días en que jugaba despreocupada en el patio trasero de su casa con su mamá y su papá. Sin embargo, en los últimos 2 años, todo había cambiado. Julia se dio cuenta de que los problemas que antes parecían comunes en todas las familias se estaban volviendo más oscuros y complicados. Todo comenzó con pequeñas señales, como la tristeza persistente en los ojos de su madre y los días en que no tenía energía para levantarse de la cama. Al principio, Julia pensó que era solo una fase difícil por la que todos pasamos en algún momento de la vida. Pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que había algo más profundo y oscuro con su madre. Esa noche, mientras Julia yacía en su cama, escuchó el sutil sonido del llanto que provenía de la habitación contigua. En silencio, se puso de pie y miró a través de la puerta entreabierta. Su madre estaba sentada en el borde de la cama, con los hombros temblando de sollozos silenciosos. Era un espectáculo al que Julia empezaba a acostumbrarse, pero aún así la golpeó con fuerza. Se acercó a su madre y la abrazó suavemente. «Mami, ¿está todo bien?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería positiva. La madre de Julia se secó las lágrimas y esbozó una sonrisa triste. «Claro, querido. Hoy me siento un poco cansada». Julia quería creer en esas palabras, pero la verdad se hacía cada vez más evidente. Su madre luchaba contra un enemigo invisible, la depresión, que la alejaba cada vez más de su familia. Con el paso de los meses, el dolor de su madre se profundizó y Julia ya no podía depender de ella para el apoyo emocional que solía recibir. Esto la afectó profundamente, especialmente porque estaba pasando por una fase difícil de su propia vida, con las presiones de la escuela y la necesidad de encontrar su propio camino. Su padre, en cambio, estaba abrumado. Ya no podía soportar la visión de su esposa abatida y a menudo pasaba horas en el trabajo para evitar enfrentar la realidad en casa. Esa noche, Julia se acostó en su cama, pensando en cómo habían cambiado las cosas. Sintió una sensación de soledad que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera perdiendo a su madre, a pesar de que ella estaba físicamente presente. En la oscuridad de la habitación, Julia se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a su madre a encontrar la luz de nuevo. Sabía que el viaje sería difícil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para ver una sonrisa en el rostro de la mujer que siempre la había amado incondicionalmente. Pasaron los meses y la soledad de Julia se profundizó aún más. Sentía el peso cada vez mayor de sus responsabilidades, mientras que su madre parecía hundirse cada vez más en la oscuridad de la depresión. La adolescente se encontró en un rol que nunca había imaginado: cuidar de la casa, las tareas domésticas y, de alguna manera, ser el apoyo emocional de su madre. Las mañanas eran particularmente difíciles. Julia a menudo se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno y asegurarse de que su madre tuviera algo nutritivo para comer. A veces encontraba a su madre en la cocina, con la mirada perdida, tratando de encontrar la energía para enfrentar otro día. Su padre, en cambio, siempre estaba ausente, perdiéndose en el trabajo para evitar la sombría realidad que se cernía sobre su familia. Julia sentía que su familia se estaba desmoronando lentamente y no sabía cómo arreglarlo. Hizo todo lo posible por mantener todo bajo control. La casa siempre estaba limpia, la ropa estaba hecha y la comida estaba preparada. Su madre rara vez salía de la habitación, y Julia se aseguraba de llevarle comida, tratando de animarla con palabras cariñosas, incluso si era difícil encontrar las palabras adecuadas. La escuela se convirtió en un desafío aún mayor. Julia, que solía ser una estudiante ejemplar, ahora luchaba por mantenerse al día con sus calificaciones. Su concentración se vio comprometida y, a menudo, se encontraba perdida en pensamientos oscuros durante la clase. Sus amigas, preocupadas por su comportamiento aislado, trataron de acercarse,
pero Julia se alejó cada vez más. Se sentía sola, incapaz de compartir su dura realidad con sus compañeros. Era una soledad silenciosa, una batalla interna que libraba todos los días. Una tarde, mientras estaba en la escuela, su maestra Teresa la invitó a una conversación después de clase. Julia aceptó a regañadientes, sin saber que esta conversación sería un punto de inflexión en su viaje. Sentada en el aula vacía, Julia miró a Teresa, nerviosa y con los ojos llorosos. La maestra la miró con empatía y le dijo: «Julia, he notado una caída significativa en tu rendimiento escolar en los últimos meses. Solías ser un estudiante ejemplar y estoy preocupado por ti. ¿Puedes decirme qué está pasando?». Julia no pudo contener más las lágrimas. Se quebró, contando toda la historia de su familia y la carga que llevaba. La maestra escuchó atentamente, ofreciendo un hombro en el que apoyarse y un cálido consejo. Fue en ese momento cuando Julia se dio cuenta de que no estaba sola. La silenciosa soledad que la consumía finalmente encontró una voz, y la maestra Teresa estaba dispuesta a ayudarla a encontrar su camino hacia la luz nuevamente. El encuentro con Teresa marcó un punto de inflexión en la vida de Julia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la entendía y estaba dispuesta a ayudarla a enfrentar la adversidad que enfrentaba su familia. A la semana siguiente, la maestra la remitió a terapia psicológica en la escuela. Al principio reacia, Julia decidió darle una oportunidad al proceso, ya que cada vez estaba más claro que su vida no volvería a la normalidad sin ayuda externa. Las sesiones con la psicóloga comenzaron a revelar la profundidad de sus emociones e inquietudes. Por fin tenía un espacio seguro para expresar sus miedos, tristezas y ansiedades. La psicóloga le enseñó a reconocer y lidiar con sus propias emociones, algo que había descuidado mientras intentaba ser fuerte para su madre. A lo largo de las sesiones, Julia también aprendió sobre la depresión y cómo afecta a las personas. Se dio cuenta de que la lucha de su madre no era su culpa, y que la enfermedad era tan real como cualquier otra. Este conocimiento trajo alivio a la adolescente, que durante tanto tiempo se culpó a sí misma por no poder hacer feliz a su madre. Además, animó a Julia a reencontrarse con sus amigos. Poco a poco comenzó a reconstruir sus relaciones y a compartir sus luchas con aquellos en quienes confiaba. Fue un proceso lento, pero a medida que sus amistades se hicieron más fuertes, Julia se sintió menos aislada. La psicóloga también la ayudó a desarrollar estrategias para lidiar con el estrés y la presión de la escuela. Julia aprendió la importancia del autocuidado y la necesidad de priorizarse a sí misma, no solo en relación con las necesidades de su madre, sino también con las suyas propias. Mientras Julia pasaba por esta transformación emocional y mental, algo extraordinario sucedió en casa. Su madre, al notar el cambio en su hija, finalmente decidió que era hora de buscar ayuda también. Una noche, mientras Julia se preparaba para acostarse, su madre la llamó a su habitación. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Julia y le dijo: «Cariño, me he dado cuenta de que los últimos 2 años han sido difíciles para los dos. Quiero ser mejor y quiero que nuestra familia vuelva a ser feliz». Julia sintió un alivio indescriptible al oír estas palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su madre dispuesta a enfrentarse a la oscuridad que se había apoderado de ella. Y así, madre e hija se embarcaron en viajes paralelos en busca de recuperación. Julia encontró apoyo en sesiones de asesoramiento, mientras que su madre comenzó su propia terapia. La oscuridad que se cernía sobre la familia comenzaba a disiparse, y una luz de esperanza comenzaba a brillar en el horizonte. La vida de Julia comenzó a cambiar de manera notable a medida que continuaba sus sesiones de asesoramiento con la psicóloga. Las conversaciones y estrategias compartidas la ayudaron a encontrar una manera de lidiar con el estrés y la ansiedad que la habían consumido durante tanto tiempo. Con el tiempo, Julia se dio cuenta de que cuidarse a sí misma era una parte esencial de su viaje para ayudar a su madre. Comenzó a dedicar tiempo a actividades que alguna vez fueron importantes para ella, como escribir en su diario, pintar e incluso practicar yoga. Estas actividades se convirtieron en su refugio personal, un lugar donde podía reconectarse consigo misma. Su madre, por su parte, estaba comprometida con su propia recuperación. Las sesiones de terapia le ayudaron a identificar los desencadenantes de su depresión y a desarrollar estrategias para afrontarlos. La mejoría no fue inmediata,
pero el hecho de que estuviera dispuesta a luchar contra su enfermedad trajo nuevas esperanzas a la familia. Uno de los cambios más notables fue la interacción entre madre e hija. Julia y su madre comenzaron a compartir más tiempo juntas. Hablaban, veían películas e incluso cocinaban juntos. Era como si, poco a poco, fueran recuperando el tiempo perdido y reconectando. Julia también se dio cuenta de que no podía hacer todo sola. Su padre, que inicialmente se distanció de la situación, comenzó a involucrarse más activamente en la recuperación de su esposa. Comenzó a asistir a sesiones de terapia familiar, donde aprendieron a lidiar con las complejidades de la enfermedad mental en un entorno de apoyo. A medida que pasaban las semanas y los meses, la familia comenzó a sanar lentamente. No fue un viaje fácil, y hubo contratiempos en el camino, pero la voluntad de enfrentar la adversidad prevaleció. La terapia ayudaba a la madre de Julia a reconstruir su autoestima y su capacidad para afrontar la vida con esperanza. Un día, mientras Julia estaba en el parque, vio a su madre sonreír genuinamente por primera vez en mucho tiempo. La llenó de alegría y renovó su fe en que su familia estaba en el camino correcto hacia la recuperación total. A medida que cambiaban las estaciones, los cambios en la familia de Julia también eran evidentes. Los colores de la primavera parecían más vivos, los días de verano más soleados y las hojas de otoño trajeron una sensación de renovación. El camino hacia la recuperación fue largo y sinuoso, pero la familia estaba decidida a recorrerlo juntos. Aprendieron que la esperanza y el apoyo mutuo eran sus mayores aliados en este viaje hacia la luz al final del túnel. ¿Tienes alguna historia de superación? Compártelo en los comentarios a continuación, danos un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal para ver las próximas historias.